Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a un nuevo programa de Tejiendo con Alma, un espacio donde cada hilo cuenta una historia. Aquí celebramos a la gente emprendedora, valiente y exitosa que han transformado sus sueños en realidad. Te invito a que cada episodio descubramos juntos los desafíos, aprendizajes y triunfos de estas personas que las han llevado a tejer su propio camino con mucho propósito, pero con mucho más pasión. Inspírate con sus experiencias, aprende de sus consejos y atrévete a crear tu mejor versión. Suscríbete, comparte y acompáñanos en esta red de almas que creen en el poder de los sueños y del trabajo con corazón. Y pues bueno, ahora tenemos una gran invitada. Yo les había prometido que iba a ser un gran programa, bastante intenso, bastante interesante. Y adivinen quién. Yo le digo Citlali de cariño porque es una gran amiga. Y ella me dice, amiga, licenciada. Y tiene razón. Digo, las quemadas de pestañas no fue para menos. Entonces, pues les presento, tengo el gran orgullo y el placer de recibir en su estudio a nuestra Lic. Citlali, porque además tiene unos temas bien interesantes. Ella ya es toda una experta en estos temas. Y bueno, pues es la reinserción de la gente que fue privada de su libertad en algún momento. Y pues platícanos, Citlali, primero, antes que nada, vamos a conocer quién es Citlali. Porque bueno, para ver a mi amiga, pues es que aquí siempre los pongo en jaque. Y yo digo, está bien padre reconocer y conocer su trabajo desde cualquier trinchera, pero también, ¿quién es Citlali? Bueno, Platícame, ¿quién es Citlali? Antes que otra cosa, muchísimas gracias, Nelly, por la invitación. Es un placer. Eres una grandísima persona, Gracias. Eres una gran amiga, eres un gran ser humano. Gracias. Y pues bueno, lo menos que podemos hacer es corresponder también a esto y apoyarnos como mujeres que aquí estamos. Claro. ¿Quién es Citlali? Citlali es la menor de 2 hermanas, nada más tengo una, madre de familia de 2 hijos, criada en una familia muy tradicional, con un padre médico, con una madre que estudió comercio, pero pues nunca ejerció. Se dedicó a sus niñas, ¿no? Que éramos 2. Idealista, creo que luchadora por convicción y muy guerrera, muy trabajadora, creo en el cambio, Nelly, y creo firmemente que sí se puede. Claro que sí. Ya somos dos soñadoras, por como algo tú lo estamos dices. Aquí. Claro que sí. Yo creo, Citlali, ahorita que lo mencionas, que nuestros caminos se van uniendo, se van buscando, se van cruzando precisamente porque se crea una energía impresionante de empatía, de liderazgo, sí, pero como tú dices, para cambios, para caminos mucho más abiertos, para muchísimas más personas. Y bueno, Citlali, pues yo lo poco que te conozco, porque hemos tenido últimamente un poquito más de cercanía, a mí me gusta mucho tu forma de ver la vida. Y sí, lo noto que eres aguerrida, que eres de cierta forma intensa, que eres muy obstinada de repente, porque lo que te escucho hablar es que a ti no se te va una, ¿no? Sí, entonces, bueno, ¿qué tan difícil es haber emprendido este tema con la fundación? Porque déjenles digo que aparte de que es licenciada, ahora imagínate, licenciada en Derecho. Licenciada en Derecho, o sea, es abogation, sí, ¿no? Entonces, penalista. Fíjate, pero fíjate, me llama mucho la atención el contraste de las carreras de tus papás, ¿no? Porque regularmente siempre queremos ser como papá o como mamá. En este caso, pues tú nada que ver con un médico y nada que ver con como tu mamá, que es una contadora, ¿no? Claro. Totalmente diferente, pero creo que desde tu papá empezó, desde tus papis. Mira, déjame platicarte que yo creo que ya lo traía en la sangre. Te voy a platicar una historia súper pequeña y rápida, que cuando yo iba en la secundaria, había un muchacho, pues éramos todos de la misma edad, que se sentaba delante de mí. Él era el primero de la fila, yo era la segunda. Y al final de la fila había un chico que era un poco mayor que nosotros, 1 o 2 años,
Y siempre se paraba y le pegaba al muchachito que estaba delante de mí para que le fuera a traer su torta, para que le fuera a traer su boing, para que le fuera a traer su lunch en el recreo, ¿no? En el receso. Y eso a mí no sabes cómo me molestaba y me enojaba. Y yo me peleaba con este muchacho por defender a mi compañero de adelante. Digo, los dos eran mis compañeros, ¿no? Pero uno era el encajoso y el otro era el débil. Entonces yo me peleaba con el encajoso, pues para defender al débil. Entonces creo que desde ahí yo ya iba para abogada, desde la secundaria. Pasa el tiempo, me gusta la carrera y dije, bueno, pues vamos a estudiar Derecho, a ver qué sale, ¿no? Y pues bueno, salió, yo déjame decirte que hice mi especialidad en corporativo, en mercantil, nada que ver con penal. La vida te da las pautas y la vida te lleva al camino en donde tienes que estar. Tengo más de 18 años trabajando en penales y bueno, me da la curiosidad, me da la gana, me da la cosquilla de hacer una fundación Minelli porque la mayoría de las personas necesitan tener un caso que han vivido para poder hacer algo y ayudar a los demás. Bendito Dios, en mi casa jamás hemos tenido una persona privada de su libertad, pero pues tengo muchos que han estado privados de su libertad y que en un momento determinado empatizas con ellos, empiezas a entender sus historias, empiezas a ver el por qué y mucha gente me ha dicho, ¿por qué la reinserción social? ¿Por qué lo penal? Lo penal porque, pues bueno, trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y llega un recorte. Entonces me toca el recorte y yo no sabía litigar. Y dices, ¿y ahora qué hago? Porque al final del día soy abogada, pero pues de oficina. Me enfrento al mundo del litigio y pues la vida me lleva a lo penal. Y empiezo a entrar a cárceles, que no sabes la primera impresión. La primera vez que yo entré a una cárcel fue al Reclusorio Norte. Y es muy impresionante y te impone mucho el entrar y ver a una población inmensa vestidos de beige, que tú crees y que siempre tienes la falsa creencia que todas las personas que están en la cárcel son malos. No me gusta hablar de delincuencia, ni me gusta decir que son delincuentes. Normalmente yo digo mis muchachos que tomaron malas decisiones y la otra parte, las personas que son inocentes, que les fincan algún delito y que tienen que llevar un proceso. Entonces, los dos salen con la misma etiqueta ante una sociedad. Y esa parte, Minelli, es la que me mueve. Y te vuelvo a repetir, afortunadamente nunca hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de tener un familiar en la cárcel, porque además creo que la pena de prisión no solamente es para la persona que está privada de su libertad, claro, sino el lastre y la carga y la pena es también para los familiares. Los padres, los hijos, las esposas, los hermanos, todo el círculo primario que te rodea. Y empiezo a ver las circunstancias y dije, es que alguien tiene que apoyarlos. Y no es que me crea salvadora de las cárceles, pero ha habido muchas personas que han logrado una reinserción duradera y verdadera durante este tiempo. Y por esas personas creo que vale la pena seguir trabajando en lo mismo. Claro que sí. Bueno, pues ya que entramos en el tema de a lo que te dedicas, pues sí, fíjate que muy pocas personas tienen esa visión o esa... empatía. Pues sí, es empatía, de cierta forma, porque, como bien lo dices, ¿no? Hay quienes, pues, se equivocan, toman malas decisiones y, pues, están ahí, ¿no? Afrontando las consecuencias de sus actos, pero también es bien doloroso cuando llegas a entrar y te das cuenta que hay población inmensa de jovencitos, de muy, muy jóvenes. No sé el tema que esté pasando, no sé si es el tema de educación, el tema de falta de oportunidades muchas veces, el falta de economía, el falta de preparación, no sé, yo creo que viene siendo un contexto general que
pues muchas veces se dejan guiar, ¿no? Por las personas que te hacen pensar que las cosas son muy fáciles, que no es un delito, que a lo mejor es la forma de salir de pobre, y pues van, se les hace fácil, y precisamente por la falta de maldad o la falta de experiencia en esos temas, pues son los primeros que agarran, ¿no? Y son los primeros que llegan a esos penales. Y desafortunadamente por esas personas, pues se arruinó no solo la vida de las personas que están privadas de su libertad, sino, como bien lo dices, de su familia, de sus hijos, ¿no? ¿Cómo le explicas a un pequeño que busca a su papá que de repente ya no va a llegar a casa, ¿no? A lo mejor y no sabemos cuánto tiempo. A lo mejor el hecho de explicarle a un pequeño que su papá no va a llegar a casa no es lo preocupante, porque pueden ir a visitarlo a un penal. Tengo un programa, Nelly, y tú sabes que todos los martes también a las 8 de la noche con Johnny Coyote TV tenemos un programa que se llama Reinserción, Rehabilitación, Readaptación y Defensoría. Ese programa llevamos personas que han estado privadas de su libertad y nos dan su testimonio, no del crimen que cometieron o del ilícito que cometieron, porque no me gusta tocar ese tipo de temas de decir qué hiciste, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste. Y volver a juzgarlo, Y ¿no? volver a juzgarlo o crear un morbo en torno a lo que él hizo. Normalmente son personas que me platican sus vidas y cómo la viven en prisión. ¿Qué sienten la primera vez que llegan? ¿Qué es lo que piensan? ¿A qué se enfrentan? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cómo viven ese proceso? Y el día de hoy, Nelly, te puedo decir que tengo personas que son abogados después de una cárcel. Tengo personas que son coach internacionales. Tengo personas que son líderes en cuestiones de deportes. Tengo personas que son casos de éxito que digo, sí se puede. Después de una lección como estar privada de tu libertad, pues yo creo que quien lo toma como una gran lección o como un pago de consecuencias, ¿no? De sus malas decisiones, y ellos quieren o intentan volver a empezar de cero, ¿no? Bueno, deja que te interrumpa, Nelly, y regresamos un poquito. Yo te comentaba que no era tanto la parte de que como niño vayas a decir, ¿y mi papá cuándo va a regresar? Porque hay la oportunidad de que como familia, como madre, lleves, porque es un derecho de las personas privadas de su libertad, el estar rodeados de sus familias. Tú llevas a tu niño de 5 años a un reclusorio. Primera, no es un lugar sano para un niño. Exactamente. Segunda, el niño va creciendo con esa mentalidad y esa idea de que si su papá está en la cárcel por una mala decisión o porque es inocente, no vamos a hablar la cuestión que sea, él está. Y el niño va normalizando ese tipo de cuestiones. ¿Qué calidad de vida le estás dando a ese pequeño? Porque estás normalizando ir a un reclusorio a ver a un familiar. Y nosotros en la asociación nos dedicamos a las personas privadas de su libertad, pero nos enfocamos también en la parte que viene, que son los niños, que muchas veces es llevarlos a algún centro cultural, llevarlos a alguna obra de teatro, llevarlos incluso a algún lugar donde hay muchos juegos, que no voy a decir nombres por no meter el gol, pero que a veces nos dan cortesías y se lleva ese tipo de niños. Porque son niños que nunca han tenido la oportunidad de ir a un tipo de este evento, a ningún evento de esta naturaleza. Y que al final del día queremos enseñarles que hay otra vía y que hay otro camino. Y que el hecho de que su papá o que su mamá o que algún familiar haya tomado una mala decisión, no tienes por qué hacer lo mismo tú. Porque mucha gente decimos, y es real, si el papá está en la cárcel, tarde o temprano el hijo va a estar ahí. Y tarde o temprano va a estar el hijo ahí porque normalizan la cárcel. Sí. Es como la violencia, ¿no? Exacto. Si nosotros vivimos en un hogar donde hay violencia permanente, donde es normal que tu papá le grite o le pegue a tu mamá,
y la mamá, "Ah, no pasa nada, se sacan las lágrimas, segura los golpes y no pasó nada", Ujú. es cuando empiezan a normalizar esa convivencia de violencia y pues obviamente se van a repetir patrones el día que él tenga ya un matrimonio o un noviazgo. Digo, no lo llevemos hasta un matrimonio. Claro, Y yo creo que exactamente así como lo interpretas ahorita, amiguita, ese gran error que tenemos de normalizar las cosas, ¿no? De decir, no, pero es que no, hay que disfrazarle las cosas al niño. Yo pienso, no sé, tú dime si yo estoy mal, que esconderle o disfrazarle las cosas a un pequeño cuando empieza a preguntar, porque creo que también darle información sin que el niño pregunte nada, yo creo, no sé, digo, yo creo que es meterle información que el niño aún no está listo para procesar. Sin embargo, el niño empieza a generar sus dudas, sus preguntas. Es el momento cuando tenemos que, sí, tener cautela, tener esa sutileza, precaución. claro, para hablar con el pequeño, pero sí decirle, ¿sabes qué? No puedes normalizar, o sea, es algo que tal vez hizo mal papá, pero que ahora pues está cumpliendo algo, ¿no? No sé, yo no soy, no sé, psicólogo ni tanatólogo, ni no sé qué tipo de profesionales trata esa situación, pero fíjate que eso es lo más grave, ¿no? Bueno, hay quienes ya de plano ya no tienen remedio Remedio. y el que estén ahí adentro hasta lo celebran, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más paradójico? Que si tú le preguntas a un padre que está privado de su libertad si le gustaría ver a uno de sus hijos ahí, te dicen que no. No, pues claro que no. Te dicen que no, pero el ejemplo arrastra. Entonces, Sí. nosotros también vamos adentro de los reclusorios. De hecho, ahorita tengo que renovar mi documentación para los reclusorios de la Ciudad de México y entrar, perdón. Y les llevamos también talleres, y les llevamos pláticas, y les llevamos también juegos lúdicos, y les llevamos interacciones también con ellos, porque el hecho de que estés privado de tu libertad no te quita la calidad de persona. Claro. Sé que mucha gente juzga, sé que mucha gente dice, pero ¿qué tal cuando él estaba haciendo el delito, ¿no? O cuando él estaba cometiendo algún tipo de ilícito? Ujú. Pero no podemos juzgar porque todos tienen una historia de atrás. Sí, claro. Todos tienen, y no justifico, Nelly, porque hay cuestiones que son muy desgarradoras y que por respeto a esas personas no las puedo platicar. No es que no pueda, es que yo no fomento el morbo. Claro. Yo no voy a decir es que lo hicieron así, 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 así. No, tomaron malas decisiones y obviamente tienen que pagar las consecuencias de sus actos. Pero eso no impide que tengan una segunda oportunidad como personas y en la sociedad. Y a veces estamos a lo mejor tan cerrados de ojos y nos vamos únicamente a lo que escuchamos, únicamente a lo que nos cuentan, pero no por lo que vivimos. Ya sea como abogado, ya sea como voluntario, ya sea como presidente de una fundación, ya sea como lo que sea, empiezas a entender muchas cuestiones. Y de verdad, Nelly, creo que todos en un momento dado tenemos un pie en la cárcel. Sí, 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 claro. Y sobre todo cuando, por ejemplo, yo siempre he pensado, ¿no? A veces nos ganan ¿cómo te diré? Nuestros impulsos y Emociones. cuando nos enojamos, que queremos hasta decir, ay, quisiera golpearlo, ¿no? O golpearla. Pero a veces ni siquiera se necesita eso para, como tú bien lo dices, ¿no? Para caer en una prisión. A lo mejor lo empujas, pisa mal, se cae, se desnuca y ahí ya se acabó tu vida. Se O en acabó, juego. cambió. O sea, Exacto, no sí, tienes que estar enojada. es cierto. En O sea, juego. enojada a lo mejor lo que pasó con este actor Pablo Lain. Sí. Él se bajó del carro, fue un segundo que yo creo que él quiso cambiar de su vida. Por ese golpe, la persona fallece y él llevó un proceso y hasta el día de hoy está en prisión. Y eso no lo convierte en delincuente. Sí, claro, Tomó exacto. malas decisiones. ¿Qué pasa cuando estás jugando, cuando te empujan, cuando te avientan? Lo mismo, te caes. ¿Qué pasa cuando vas manejando tú tan tranquilo y de repente te sale alguien y sin querer la persona Sí, la fallece? atropellas, sí, sin Y querer. tienes que llevar un proceso y llevas
un tiempo en lo que pasa ese proceso y eso tampoco te convierte en delincuente. Pero sales con la etiqueta de... Sí, claro, ya el hecho de que salga alguien de prisión y pues se vuelva a incorporar a la vida normal, entre comillas, porque ya de verdad que ya es una locura este mundo también. Sí, Sales caray. y ya es como que, espérate, el expresidiario, no te le acerques, no, espérate, no puedes contratar porque fue expresidiario. Ya estamos juzgando cuando ni siquiera sabemos cuál fue la Bueno, ya lo situación. juzgaron. Sí, ya lo juzgaron, Ya pagó una independientemente de pena, todo, ya claro. pagó a la sociedad. Pero sigue siendo juzgado acá afuera. Claro. Y sigue padeciendo. Fíjate que en unas semanas vamos a tener aquí también invitado a alguien que lo vivió en carne propia. También va a estar muy bueno ese programa y ojalá que puedas venir, Citlali, porque él lo vivió. Pero además, él no lo ha comentado, sigue viviendo esa prisión acá afuera. Por el tema tan fuerte que vivió, por la razón por la que estuvo dentro, sigue estando, acá afuera lo siguen catalogando o etiquetando como peligroso, no porque pueda hacer algún daño, sino porque el tema es político. Entonces, aún sigue siendo preso, ¿no? Aquí afuera, de que no puede ir tan fácilmente porque pues está amenazado. Entonces, y no nada más él, sino que pues su familia, ¿no? Su esposa y bueno, ya lo invitaremos para que él nos explique su situación, pero fíjate que es cierto eso que comentas, Citlali, también. Sí, obviamente quien está privado de su libertad, pues lo que menos desea es que alguien que le duela, alguien de su sangre, pase por lo mismo. Lo mismo las personas que caen en adicciones, ¿no? Obviamente, si tu hijo vive con esa imagen, con ese ejemplo, por supuesto que en algún momento, sin querer va a decir, pues mi papá toma esto, o yo he visto que mi papá hace esto, pues yo lo voy a empezar a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser el peor dolor, el peor castigo para alguien que ha cometido, como tú dices, malas decisiones, pero también, porque también yo creo que el tema de las drogas también es una decisión, es una mala decisión. Bueno, y déjame decirte, Nelly, que en mi experiencia, creo que una adicción, no creo, es comprobadísimo que una adicción es un paso previo para un delito. Sí, claro. Y ese delito te conlleva a una prisión. Uh-huh. Cuando estamos hablando a lo mejor del tema de drogas, cuando tienes una situación ya que eres consumidor frecuente y que obviamente cada vez vas aumentando una cierta dosis, sí, claro, pues tienes que ver de dónde sacas dinero. Así es. En tu casa, en la calle, con quien sea, se te hace fácil para satisfacer esa necesidad de consumir. Claro. Y esa parte, el robar no es que hayan robado frecuentemente, o sí robaron frecuentemente, pero por satisfacer, te vuelvo a comentar, un consumo que al final del día ellos, si no hubieran tenido esa adicción, no hubieran cometido ese delito. Así es. Entonces, a veces tenemos que entender, hay tantas cosas que tenemos que sensibilizarnos como seres humanos, porque de verdad, Nelly, el día de hoy ya todos estamos mal. ¿Cuántas veces hemos visto que te bajas del carro y le disparas a la persona porque no te dejó pasar o porque te aventó el carro? ¿Cuántas veces tuve la oportunidad hace poquito de ir a un foro precisamente que era de educación vial? Y ellos hablaban de las estadísticas de las personas que han fallecido por consumo de alcohol, por motocicletas, por bicicletas, peatones y todo eso. Y yo les hice una pregunta que no me supieron responder. Le dije, ok, tú me hablas de tantas personas que no viven por esto y por lo otro. Platícame de las personas que están internas en un centro de reinserción social a causa de un accidente automovilístico que no quisieron ser culpables, pero están llevando una pena de prisión. Y me dijeron, no sabemos. Le dije, efectivamente. Entonces, el hecho de que no conozcas también tú tu reglamento de tránsito
te puede conllevar a cuestiones que te vuelvo a repetir, que jamás vas a imaginar hasta dónde puedes llegar. Fíjate que ahorita que comentas esa situación me viene a la mente una anécdota de hace unos años donde estuvo involucrado uno de mis hijos, va manejando, venía del trabajo con su papá, y una mujer que estaba con problemas con el esposo la estaba dejando, pues se le hace fácil aventarse al carro. Mira que afortunadamente hay cámaras, afortunadamente él tenía el verde, entonces eso fue lo que ayudó, pero imagínate, si por desgracia hubiese sido unos segundos y el semáforo hubiera cambiado en ese momento, ¿dónde estuviera mi hijo? Ponle que no hubiera cambiado, porque no iba a cambiar de un segundo a otro, digo, sí cambia, pero al final del día, ponle que a esa mujer hubiera perdido la vida. O sea, porque ya no iba a ser la lesión. ¿Qué hubiera pasado si esa persona pierde la vida? Así es. Efectivamente, ¿dónde iba a estar tu hijo? Así es. Entonces, mira, afortunadamente ahí tuvimos muchísimo apoyo de la policía municipal, donde ellos bajaron videos y dijeron, está bien, ¿no? Está bien, bajaron videos. Ahí efectivamente se dan cuenta que pues quien se avienta es la mujer, ¿no? Así y es. Aparte, fíjate, llega el esposo y queriendo golpear a mi hijo y decir, oye, a ver, espérate, cuando empezó ella a declarar qué estaba pasando, dice el esposo, bueno, es que sí, en la mañana nos salimos muy molestos, pero pues nunca me imaginé, es que si ustedes hubieran hecho, o sea, yo, o sea, la verdad es que no quiero repetir lo que dije en aquella ocasión, que no debo de decir eso, pero, o sea, que tengamos la conciencia del momento que vamos a hacer alguna mala decisión, por decirlo así, ¿qué tanto estamos afectando? Exactamente. ¿Y a quiénes estás afectando? Independientemente de que no lo conozcas, imagínate de qué manera hubiera afectado toda una familia por una mala decisión, ¿no? Decía una tontería, pero bueno, digo, de alguna manera, pues ella sabrá, ¿no? Ahora no sé qué haya sido de su vida, pero fíjate, Citlali, que a mí me llamó muchísimo la atención el tema que tú tratas, principalmente porque exactamente, yo creo que hay muy pocas personas que se preocupan por qué va a pasar con las personas que fueron privadas de su libertad y que se quieren integrar a la sociedad, donde obviamente no pueden decir que son egresados, yo decía egresados de la casa, del hotel más caro del mundo, porque entonces ya son señalados, ¿no? Porque ya los están revictimizando de cierta forma. O discriminando. Exactamente, están discriminando. Pero discriminando. Es una nueva palabra. Ya nos están discriminando. Pero fíjate que también tenemos que hablar muchísimo de toda la corrupción. Hay muchísima corrupción dentro de los penales, digan lo que digan, que digan, no, es que todo corre bien. Es que siempre lo hemos dicho, el sistema te absorbe, mi querida Nelly, y a veces criticamos a los funcionarios, pero no hay que olvidar que los funcionarios no se mandan solos. Siempre hay gente más arriba, y más arriba, y más arriba, sí, claro. Y más arriba. Entonces, pues ya ahí le dejamos, ¿no? Sí, Para no inmiscuir ni decir cosas que todos sabemos, pero que pocos decimos. Así es. Y el hecho de decir, ¿sabes qué? Desde que entras como familia debes de llevar tu buena lana para poder pasar los zapatos, la blusa, la credencial de lector, porque si al custodio dice, esta no eres tú, no eres tú, ¿eh? No eres tú. No eres tú. Así sea. Y así digas, es que soy así lleve la misma ropa de la foto. Sí, me la saqué ayer, pero no eres tú. Y éntrale con él. Así es. Y fomentamos o se fomenta la corrupción porque efectivamente hay un flujo económico muy fuerte dentro de las prisiones. Fíjate, mi querida Citlali, que muchas veces dicen, no fomentes la corrupción. Pero déjate, digo, mi Citlali, que en esos temas de los familiares, pues no les queda de otra. Exacto. O sea, no es decir, yo no te voy a dar un peso, porque, no, ¿qué? Oh, perfecto, no entras. O te regresan con cualquier pretexto. Que no sabes de dónde. Vamos a poner un ejemplo, el bordo. Si tienes un familiar en el bordo, mesa bordo, y vienes a lo mejor de Ixtapaluca, que te haces 1:30, 2 horas, para cuando llegues y te digan, tu blusa no pasa, sí,
no te vas a regresar sola. No. No te vas a regresar porque además le traes bolsas completas a tu familiar de insumos de higiene personal, comida y demás. Entonces, ¿no vas a dar los 10 pesos para que te permitan la entrada? Claro que los vas a dar. Bueno, Porque pero que en además esos temas quieres Micitlán no ver. son 10 pesos. No, por eso. Son 10 pesos Sí. con uno, 10 con otro, 10 con Así otro, 10 es, con otro, 10 así con es. otro. Entonces, ¿no los vas a dar, Minelli? Claro que los das, porque además tienes la oportunidad de que trabajas de lunes a viernes y el sábado o el domingo que te toca una visita, pues claro que quieres ver a tu familia. Claro, claro, ¿no? Y sobre todo llevarle algo de lo que pues está permitido llevar, pero además si ellos determinan que es mucho lo que estás llevando, pues también, ¿no? Te lo Suelta los quitan. 10 pesitos. Y que si traes pestañas postizas, que yo no sé en qué pueda afectar el que tú entres Ni con las pestañas uñas. postizas. Pues Pero mira, dejo yo el las día de uñas, hoy no las uñas. traigo uñas, Ujú. pero yo tiendo a tener siempre uñas largas, pero mis uñas, Sí. no uñas postizas. Postizas. Y me han dicho también, es que no puedes entrar con uñas postizas. Pues no son postizas, son mías y no me las voy a cortar. Pero efectivamente Sí. yo no veo, y ahora ya cambiaron el uniforme de la visita, porque anteriormente entrabas de cualquier color. Ahora Ahora ya debe sí. de ser rosa o Rojo, así es. nada más. Así es. Y dices, hasta eso ya los están clasificando y si no vienes tal cual, ya no entra. No, y además hay un sinfín de requisitos, ¿no? Que hay millones de pretextos para poder fomentar eso de pues, salir, ¿no? Los custodios ya salen con su buen dinerito de todo del día. Pero fíjate que te platico, mi querida Citlali, que apenas tuvimos la oportunidad de ingresar al penal de Barrientos. Y yo les decía mi sentir, eh, cuando tú entras, vas ingresando, ya cuando estábamos dentro, te prometo que yo me imaginé un patio lleno de niños de kinder. Tal cual, ¿sabes por qué? Porque como tú dices, a lo mejor yo no sé, en ese momento a lo mejor estaba parado junto de mí un secuestrador, a lo mejor estaba parado alguien que es inocente, o a lo mejor, no sé, alguien que torturaba o no sé. Estaban ahí, obviamente sí, los custodios ahí, muy atentos, pero fíjate que yo los veía así como eso, ¿no? Como cuando ibas por tu hijo al kinder y estaban todos ahí formaditos en la escuela, bien atentos a las indicaciones. Y yo digo, en algún momento, efectivamente, ¿no? Todos estos chicos fueron niños, ¿no? Fueron, Que lo bajen. sí. Fueron Niños de kinder, hijos de mamás pequeños que llevaban a las escuelas, que iban a recoger. Y yo digo, ¿en qué momento, no, llegaron a ese lugar, no? Uh-huh. Te digo, yo en ese momento, pues yo no sabía quién estaba para al lado de mí. Claro. Pero sí sé que era una persona así con derechos, pero también pues sin derecho de tomar decisiones de otras vidas, ¿no? Pero fíjate que sí fue algo impactante para mí. Es la primera vez que yo entraba, pero también hay personas con un hambre inmensa de enderezar su camino, que crean y construyen cosas fabulosas ahí dentro. Nos hicieron el favor de mostrarnos cómo habían integrado un grupo de música con lo que ellos pudieron armar algunos instrumentos, pero... Perdón que te interrumpa, sí. Minelli. Es el proyecto que traemos también nosotros ahorita. El día de hoy voy a traer a una persona, voy a invitar a tu gente también para que lo vean. Bueno, este programa va a salir dentro de 8 días. Muy pues bien. Que vean el link de hace 8 días de Coyote D y voy a llevar a una persona que fue inocente y fue por fraude, delito de cuello blanco. Una persona estudiada, una persona muy preparada, una persona muy inteligente, maestro de música de la Yamaha, o sea, una persona que dices, no puede estar aquí. Y él creó un grupo de música en el Reclusorio Sur. De hecho, se llama Los Eventuales y tenemos el proyecto de que las personas que salieron, que estaban en ese grupo, volvamos a ir al sur para que se echen un palomazo y conozcan realmente a quiénes son los iniciadores de Eventual. Porque Eventual, el grupo Eventual, sigue existiendo en el sur.
aunque los fundadores ya no están. Pero qué bueno que dejaron un legado ahí. Sí, sí, claro. Y sobre todo porque les dan una esperanza más de vida, les dan... Terapia. Sí, exactamente, es terapéutico, pero también les dan ese sentido a su vida, ¿no? Y decir, sí hay cosas más allá de lo que tú, aunque estés aquí. Claro. Aún se puede vivir estando dentro, aún se puede construir, se puede crear, se puede volver a empezar. Y bueno, también eso se los toman en cuenta, ¿no? Afortunadamente, claro. el que ellos crean algo de beneficio para la comunidad de estos penales, también les ayudan muchísimo a contrarrestar su pena. Pero fíjate que sí, Lali, en este caso, por ejemplo, que tú tienes ya esta experiencia de entrar a varios penales, ¿cómo manejas esa situación? Porque yo creo que más de uno se te ha de haber acercado y así como ayúdame, ¿no? Yo no debo estar aquí, o a lo mejor sí, ayúdame, sí cometí este error, pero apóyame a salir, apóyame. ¿Alguien se te ha acercado a ti para que tú lo ayudes o todo lo contrario? Ok, te platico. Cuando yo entro por primera vez al reclusorio fue como por allá, como por el 2010, 9, 10, por ahí así. Ya trabajaba yo, te digo, trabajé en la secretaría, me llega la liquidación, me corren y pues bueno, vámonos. Empiezo a trabajar yo en lo penal, pero no había entrado a reclusorios. Entonces, la primera vez que yo entro a reclusorio, te impone de una manera muy fuerte, muy fuerte. Y pasa el tiempo, seguimos entrando a reclusorio. Y llega un momento en que te digo que para poder hablar necesitas vivirlo. Nunca hemos tenido un familiar dentro de, pero nosotras, la que es ahora mi directora jurídica, Nadia Flores, que por cierto le mando un abrazo y muchas bendiciones, entrábamos al reclusorio. Te lo juro que como familiares nos formábamos. Y les llevábamos a las personas que no tenían visita, les llevábamos comida. Porque hay muchísimas. Pero me llama la atención, y todavía amiga, no teníamos la fundación, todavía no nada. Entonces, te formas, pasas por todo el proceso igual que cualquier persona. La única diferencia es que tú traes una cédula, no una credencial de lector. Y cuando llegas a la aduana le dices, obviamente, y volvemos a la misma tema de corrupción, le pones la gratificación, porque vamos a hablar de gratificación abajo de la cédula, para que te den una fecha de visita y puedas entrar al penal a convivir con tus internos, con los que no tienen visita, con los que no tienen persona alguna que los apoye, pero que estén echándole ganas. Y me ha tocado muchos. Allá por el 2011 empiezan los juicios orales en el reclusorio sur, precisamente para beneficios penitenciarios. Y fuimos unas de las pioneras que empezamos con esos juicios orales. Y quiero decirte, y si nos están viendo los jueces de aquel entonces, Belén Bolaños y Beatriz Segura, que nunca me negaron un beneficio, solamente uno. Entonces, gente que iba, gente que me lo llevaba. Entonces saqué a muchas personas de prisión, a muchas personas. Y esa parte del agradecimiento, sí, mucha gente me ha dicho, apóyeme, ayúdeme. He sacado a mucha gente sin retribución, ¿eh? O sea, tengo un corazón de pollo, Nelly, que había gente que iba a la familia y te invitaban un taco en la banqueta. Lick, no tengo que darle. ¿Ya comió? Y tú vas saliendo de reclusorio y le dices, no, le invito a un taco. ¿Cómo le dices que no? Pues te sientas en la banqueta igual que cualquier ser humano, además son las mejores comidas. Y te sientas a comer un taco con la familia, que es lo que te está ofreciendo y qué es lo que te está invitando y que es a lo mejor lo poco que te puede dar. Y cuando sale su interno, no te pagan, pero te dan 1,000,000 de bendiciones y te dicen, Lick, que Dios la bendiga. Híjole, y te toca la otra parte de que si en algún momento quieren volver a reincidir, te den y dicen no. Pues ojalá, porque sí ojalá soy que una abogada sí. presente, sí soy una abogada
latosa. Sí les mando mensaje, ¿cómo te portas? ¿Cómo estás? Échale ganas. Liga, es que no tengo dinero. Va, te apoyo. Ven, llévate esto, véndelo y empieza a moverte, ¿no? Pero no quiero que caigas. Y muchos me han dicho, si estoy hasta el día de hoy libre, es gracias a usted. Y esa parte, dices tú, se siente chingón. Fíjate que la parte de que estamos hablando, a mí me llamó muchísimo la atención en el área femenil. Ay, no. Hay muchísimas mujeres, la mayoría, como sea, van y no las dejan, pero sí hay muchísima población que no tienen visitas de años. Pero muchas veces no es tanto porque la familia las abandone, sino porque tienen hijos. Esas mujeres que están privadas de su libertad tienen hijos afuera. Entonces, aparte, no tienen una situación muy holgada la familia. O te voy a visitar y te llevo comida y te cuido, o me quedo cuidando a tus hijos, les doy de comer y los proveo. Definitivamente siempre lo hemos dicho, y acuérdate que cuando tuvimos la oportunidad de ir a la Cámara de Diputados en conmemoración del 8 de marzo, yo hablé precisamente de las mujeres privadas de su libertad y el abandono que existe con ellas. Y dije las principales causas. La primera era por enamoramiento, de que encuentran personas vulnerables, una mujer con 2, 3 niños, algunos de ellos con padres diferentes, de una familia disfuncional, carentes de amor, faltas de economía, y se les acerca a alguna persona que dice, tú me gustas para que me ayudes a hacer algún ilícito. Les endulce el oído, pero no le va a decir así, claro. Sí. No le va a decir, oye, ayúdame a delinquir. Claro, sí, sino que te empiezo a enamorar y para poder estar juntos me tienes que apoyar, porque yo te quiero poner una casa, pero si tú no haces esto, no vamos a poder. No, ayúdame. Y sí los engañan vilmente. Ajá, y entonces, y la pagan. Cuando estas chicas, estas mujeres, están apoyando a su pareja sin saber que están cometiendo un ilícito, cuando llegan las investigaciones, cuando llegan las consecuencias, la primera que cae es ella. Sí, claro. Y el hombre se va. Se va con todo y el botín. Se desaparece. Yo no no tengo la culpa, yo ni la conozco, yo esto, yo lo otro. Sí, por supuesto. Y pagan una pena de prisión y efectivamente, como dices tú, tienen la oportunidad de tener a sus niños dentro de la prisión hasta los 3 años. Después de los 3 años, los niños salen a la calle. Bueno, y cuando tienes una familia que te puede, una red de apoyo que te puede apoyar en ese aspecto. Pero imagínate si no lo tienes. Bueno, es que si no lo tienes, a veces desconocemos la ley. Cuando hay un juez de ejecución, que el juez de ejecución es cuando ya tienes una sentencia y ya pasó, ese juez se dedica y puede modificar, quitar, todo lo que tú quieras de la pena. Y hay una exclusividad precisamente cuando hay una mujer que no tiene una pareja, no tiene familia, porque las hay, que cuida a su niño. Porque vienen de otros estados. Claro. Las extranjeras hay. Exacto. Y lo más fácil para el sistema es mandar a los niños al DIF. Ay, sí. Cuando no conocemos que puedes meter un escrito y una petición que te den un permiso especial porque tu niño no tiene más cuidadores más que tú. Claro, te van a tener controlada porque tienes que ir a firmas, porque tienes que ir incluso con un brazalete electrónico o alguna restricción hacia tu libertad. Pero ya no estás en prisión porque el Estado debe de darte las garantías por el bien superior del menor. Entonces, y eso no lo sabemos. No. Y no lo sabe la gente. No. Y entonces el niño se lo llevan al DIF y le dicen, es que tu madre está en la cárcel. Fíjate que también me llama la atención algo, Citlali, ya estamos por irnos, se nos hizo súper cortito el programa. Sí. Fíjate que yo, he notado que exactamente los que están privados de su libertad, tanto hombres como mujeres, sí les dejan leer y todo eso, pero fíjate que no los dejan, o sea, si sus familiares les llevan ¿cómo se llama? La Constitución política, si les llevan un libro de leyes, tiene que ser viejito, no puede ser actualizado. Porque fíjate que muchos que están privados de su libertad no ocupan abogados, ellos mismos se defienden y tienen el derecho. Claro. Y obviamente si se informan, pero sí me han comentado que les quitan esos libros, o sea, que no los dejan de cierta forma prepararse
para poderse autodefender. Es que volvemos a la misma y a veces tenemos el desconocimiento. Tú te vas a defender siempre en cualquier derecho y tienes tu uso de la voz, pero no te puedes defender como abogado porque no tienes ese título. Entonces es cierto que tú te quieres defender, pero no conoces el sistema. Así es. Entonces debe de haber un abogado sí o sí. Les quitan los libros, les quitan eso en algunas ocasiones. Porque pues hay aulas dentro de los penales donde te puedes instruir y puedes aumentar tu grado académico. Y ahí pues también es un derecho que tú tienes y también una obligación el pedir tal cuestión. Entonces, ¿por qué no que se los quiten, sino que también hay otras alternativas y otras vías? Siempre va a haber un salón donde te van a dar orientación jurídica. Y si tú no conoces o si tú no lo sabes, vas y pides tu orientación jurídica que tienes derecho a. Y efectivamente, vamos abogados, vamos a otras cuestiones que no somos parte de la institución y también vamos y los orientamos y les decimos, es que ¿sabes qué? Y ellos te enseñan sus escritos, Lick, mire, voy a meter esto. Ok, perfecto, pídelo, pero ponle esto, o ponle el otro, o quítale esto, o quítale el otro. Sí, claro. Sí, Entonces, claro. sí, siempre, yo los apoyo hasta donde más puedo. Y sí, pero fíjate, más que, bueno, esta plática que en este momento hemos tenido, yo tenía como objetivo el hacer el llamado para que, bueno, tengamos la duda, ¿no? De lo que pasa realmente adentro, no lo vivamos. Traten de llevarse por el buen camino. Fíjate que ahora que hemos vivido pues cosas bien impactantes, ¿no? Como lo que acaba de pasar en Uruapan. Pero fíjate que pues ese es el llamado, ¿no? El que abatieron presuntamente el culpable, pues un muchacho de entre 17 y 19 años. O sea, era un chiquito que era bien fácil de, pues de convencer, que no le iba a pasar nada, que las cosas a lo mejor iban a ser muy fáciles, que entre tanta gente pues no se iban a dar cuenta, pero pues eso es mentira. Entonces, pues yo creo que aquí está el llamado a todos esos jóvenes, a esas chiquitas que exactamente, que no se dejen llevar por estas personas que buscan a personas inocentes con esa alma blanca para poderlas involucrar, para poderlas hacer partícipe de cualquier tipo de ilícito, pero que además ustedes van a ser los únicos culpables porque ellos ya están más que maleados, entonces ellos ya saben de qué manera actuar y por eso buscan a personas inocentes con el alma también tan blanca, tan fuera de maldad, para poder llevar a cabo estos ilícitos. Y pues bueno, fue un gustazazazo. Yo creo que esto va a quedar muchas cosas en el tintero, mi querida Nelly. Sí, muchísimo. Porque falta muchas cosas. Lo que sí es que voy a echarme un gol. Bueno, me voy a echar dos. Échatelos. La primera, pues que nos sigan en redes sociales. Bueno, claro que aquí sí. en tu podcast. No, claro que sí. Y la otra es Fundación Milagritos, Azul y Beige. Es Fundación Milagritos A y B. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook también. Y por la otra, pues que también sigan el programa de Johnny Coyote B. Tenemos nosotros una frase, siempre que acabe el programa, yo le digo a mis invitados que se despidan con una frase que marque a la gente, o lo que ellos quieran decir. El común de las personas que han estado en una prisión dicen, no vale la pena lo que estás haciendo por el tiempo que vas a pagar. No vale la pena que pises una cárcel. No vale la pena las malas amistades. No vale la pena los 100 pesos que te vas a ganar en un 2x3. Porque eso y más te vas a gastar dentro de una cárcel. Entonces ellos siempre dan, no vale la pena. Así es, entonces, pues sí, esa es una invitación, que es Citlali, para que vayan por el buen camino. De verdad, bien lo dices, no vale la pena vivir esa experiencia, no vale la pena que quedes marcado de esa manera solamente por
quedar bien con tus amigos, con tus amigas, por hacerles creer que tú eres valiente, que tú puedes hacer mil cosas. No eches a perder de esa manera tu vida. Entonces, Citlali, pues queda abierta la invitación para Claro que otro sí, segundo cuando tú podcast, me invites. porque esto, bueno, es un tema infinito, Inmenso. pero sí también vamos a hacerlo con causa, ¿no? ¿Te parece Claro, bien que para me la próxima parece sea con perfecto, causa claro. y vayamos armando una dinámica para poder llevar a alguno de los penales, ya veremos, Sí, ya sí, maquinaremos ya. las No te preocupes que para ideas. eso nos pintamos Así solas. es. Entonces, pues agradecemos muchísimo que tú nos sigas en tu podcast Tejiendo con Alma. Agradecemos muchísimo a Citlali, a Milagritos, Nada que y por agradecer. supuesto que también te vamos a seguir a través de las transmisiones de Coyote Sí. TV, nuestro gran querido Johnny. Compartan. Un abrazo, porque luego te enojas Sí. porque no te mando saludar. Ahora aquí están los saludos, Johnny. Un abrazo, sabes que de cierta forma coincidimos en algunas formas de pensar. Y eso es lo que nos lleva a hacer empatía con muchos amigos más. Pues esto fue todo por hoy, Tejiendo con Alma. No nos olvides, suscríbete. Si aún no te has suscrito, por favor, suscríbete al canal. Dedito arriba también. Sí, por favor, like sobre todo. Sí, Y compártenos para que toda esta información llegue a más personas. Esto estuvo muy interesante de Citlali. Como tú bien lo dices, a veces desconocemos las leyes, desconocemos nuestros derechos. Pues entonces, a darle. Vámonos, síguenos. Que estés bien. Adiós. Saludos y hasta la próxima. bendiciones a todos mis niños. Adiós. Bye.